Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad UDEMEX. Les doy la más cordial bienvenida a esta tercera semana, tercera unidad. Vamos a ver un tema muy interesante dentro del ámbito de la filosofía, que es el surgimiento del poder civil, del gobierno, ¿no? ¿Cómo surge el gobierno? ¿Cómo surgen las leyes? ¿Qué es lo que legitima la democracia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, para poder participar en el gobierno? Todas estas preguntas son muy importantes y las han llevado a cabo durante mucho tiempo eh, los filósofos justamente para determinar, pues, cuál es nuestra participación, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos alguna responsabilidad, tenemos alguna obligación, tenemos derechos, porque nosotros podemos responder a todas estas preguntas de manera simple y sencilla, ¿no? Toda nuestra vida hemos escuchado hablar de los derechos humanos y creemos que tenemos derechos humanos. Pero esta creencia no es compartida por todo el mundo, ni tampoco es muy antigua. De hecho, tiene pues relativamente poco tiempo si tomamos en cuenta toda la historia de la humanidad. La verdad es que tanto el papel de la democracia como el de los derechos humanos o los derechos de los ciudadanos no son nada antiguos, son muy recientes y tampoco están fijados en piedra, es decir, se pueden perder. Entonces es conveniente que los ciudadanos estemos enterados de estas discusiones, de lo que legitima todo este proceso que incluye tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones, ¿no? Porque muchas veces también esa es la otra postura, creer que el gobierno es el único responsable de todo lo que suceda en una determinada sociedad, en un determinado ámbito, y creer que nosotros los ciudadanos pues nada más nos tenemos que sentar a esperar resultados. Y eso pues también ha sido muy discutible. Entonces conviene tener algunos elementos fundamentales, porque también cuando hablamos de política y de gobierno y de derechos y de todas las cosas que se relacionan con estos temas, pues es muy fácil que adoptemos posturas que realmente no tenemos justificadas. Entonces, justamente este tema existe para darnos una idea clara de dónde vienen todas estas discusiones, cuál es su importancia y pues qué es lo que nosotros podemos decir acerca de estos temas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con algo muy básico, que es de dónde viene el origen del poder, de la sociedad civil, del gobierno. Y bien, pues el surgimiento del gobierno se da porque el ser humano es un ser social y por su propia naturaleza, por nuestra propia naturaleza, desde nuestra aparición en el mundo, nos hemos organizado en comunidades de individuos que viven juntos para protegerse de los peligros de la naturaleza. Es decir, eh, cuando surgen los primeros seres humanos, se tienen que agrupar, porque a diferencia de otros animales, pues no, los seres humanos no tienen grandes garras, no tienen dientes muy afilados, no tienen una fuerza, pues que digamos, muy importante, por lo menos de forma natural, ¿no? Habrá quien haga mucho ejercicio y se acondicione físicamente y todo eso y pueda tener más o menos una condición física, pues, de fortaleza importante, pero pues la verdad es que esto comparado, el ser humano más fortachón, comparado, por ejemplo, con un orangután promedio,
pues la verdad es que no tendría ninguna oportunidad, ¿no? O sea, los animales realmente tienen una capacidad muscular y una capacidad, por ejemplo, de mordida muy importante. Son depredadores. Entonces, los seres humanos, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues individualmente no se podían defender. Estaban completamente a merced de los lobos, de los leones, de otros animales que son carnívoros, y se tenían que agrupar para poder tener una posibilidad de defenderse. Así es como empiezan a surgir las primeras comunidades. Además de que descubren la ventaja de que trabajando juntos no solamente se pueden defender, sino también pueden volverse ellos mismos depredadores, ¿no? El ser humano en grupo puede tener una capacidad de fuerza mucho mayor que de forma individual. Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, si se agrupan, pueden ir a cazar mamuts, pueden ir a conseguir alimento mucho más fácil, se pueden dividir las tareas y pues con ello también pues hacer las cosas más rápido, sacarle provecho al tiempo, etcétera. Entonces, pues nos damos cuenta de la conveniencia de vivir en agrupaciones y estas agrupaciones pues se empiezan a volver cada vez más grandes hasta que ya hay un número importante de individuos y entonces pues empieza a cambiar la dinámica, ¿no? Aquí viene algo importante. Viene algo importante porque las comunidades, como decíamos, empiezan a crecer y los individuos empiezan a tener ya fricciones entre ellos, ¿no? En una comunidad pequeña, pues todo el mundo se conoce, más o menos, se puede vivir en paz, se puede establecer relaciones de amistad, ¿no? Alianzas, etcétera. Pero a medida que empiezan a crecer las comunidades, pues la gente empieza a pues ya tener ciertas diferencias, ya no se conocen tan bien, ya no necesariamente sienten alguna obligación con sus congéneres y empieza a ver pues lo que nos muestra este cuadro del pintor Rubens, ¿no? Que es una escena de pues bastante violencia. Entonces, lo que vemos aquí es que en las primeras comunidades comienza a haber problemas debido a que cada uno de los sujetos que le integran, pues tiene libertad, todavía no son comunidades con leyes, ni con restricciones, ni con nada. Y pues la gente relativamente tiene la posibilidad de hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Pues nadie le dice que no, o sea, nos agrupamos para vivir en comunidad, nos defendemos de los leones y todo eso, pero pues a lo mejor empieza a haber problemas de que a una persona le gusta lo que tiene otra persona y entonces va y se lo quita, ¿no? Y empiezan a haber problemas de violencia muy importantes. En ese contexto surge la idea de que alguno o algunos miembros de la comunidad se conviertan en líderes que entonces impongan el orden y den a cada uno lo que le corresponde justamente. Entonces, la misma comunidad tiene dos opciones, ¿no? O vive sumergida en la violencia, la anarquía, en que cada quien haga lo que se le pegue la gana y todo el mundo esté pues a merced de los demás, sin saber ni de dónde le va a caer el golpe, o que se organice esta misma comunidad, elijan a alguien que imponga el orden y entonces así es como empiezan a surgir las primeras ideas de un gobierno, ¿no? Viene la idea de, por ejemplo, establecer monarquías, establecer a un rey que sea la persona
que va a imponer el orden de acuerdo a las necesidades de la comunidad. De acuerdo con el sociólogo Max Weber, pues históricamente esta idea de gobierno se basó en tres tipos de legitimación. Acuérdense que legitimar es aceptar la validez o aceptar la legitimidad de pues un estado de cosas, ¿no? En este caso del gobierno. Entonces, según el sociólogo Max Weber, hubo tres formas en las que se legitimaba el que una persona gobernara sobre las demás. La primera forma de legitimación se basó en la tradición, ¿no? Se basaba en las costumbres, como la herencia de padres a hijos en las monarquías, o en la elección de ancianos, basándose en su sabiduría y experiencia. Entonces, no gobernaba cualquiera, sino que había gente que era aceptada por la comunidad para poder gobernar. Y esto se estableció, por ejemplo, en las monarquías, en las que una familia era la familia reinante y la legitimidad recaía sobre los herederos de esta misma familia. Todavía podemos ver monarquías en Inglaterra, aunque ya no gobiernan de facto, pero pues todavía existe esa tradición. En España también, ya cada vez se debilitan más, pero todavía podemos ver ahí ejemplos de cómo sucede esto, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, se elegían ancianos, que eran quienes tomaban las decisiones, porque se consideraba que su experiencia de la vida y de lo que necesitaba la comunidad ya estaba bastante consolidada. Entonces eso les daba una legitimidad para poder tomar decisiones. Otra forma en la que se ha legitimado el gobierno es, por ejemplo, a través del carisma, ¿no? Esto se basa en la personalidad del líder, en sus logros o en la cantidad de seguidores que tiene y que lo apoyan. Esto se basa mucho también en la cuestión del convencer a las personas, ¿no? O sea, yo te convenzo de que soy la mejor opción y trato de caerte bien y de que te sientas, pues, identificada o identificado conmigo y entonces aceptes que yo gobierne, ¿no? Que esto, pues, lo podemos ver en casos, pues, importantes. Por ejemplo, el famoso presidente de Ucrania, Zelensky, pues, empieza su carrera como actor, ¿no? Y a través de esa, pues, proyección de su personalidad, de que la gente lo conocía, de participar en series de televisión, logra, pues, ganar una gran cantidad de votos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el caso de Arnold Schwarzenegger, que, como saben, pues, fue gobernador de California y justamente él logra ganar las elecciones porque la gente lo conoce y en alguna medida se identifica con él a través de sus películas. Entonces, pues bueno, ese es el tipo de legitimación carismática. Un tercer tipo de legitimación es la racional legal. Esta se basa en el establecimiento de reglas para la elección, busca la igualdad de oportunidades entre los candidatos y trata de no ser subjetiva, es decir, no se basa en el criterio de ninguna persona en particular para determinar si el líder se queda o es elegido alguien más, sino que esto se determina mediante reglas claras, ¿no? Que la mayoría, por ejemplo, de las democracias se basa justamente en este sistema racional legal, o por lo menos eso es lo que intentan, aunque hay que decirlo, como lo mencionamos hace un momento, en el caso de Zelensky y de Schwarzenegger,
pues muchas veces también, aunque sea un sistema democrático basado en reglas, pues se involucra la cuestión del carisma, el ganar seguidores, el ganar votos a través de esto. También se puede mezclar el sentido tradicional con el racional legal, ¿no? Muchas veces por usos y costumbres, la gente sale a votar una determinada opción porque es la que se adecua más a lo que pues su tradición les dice que es lo mejor. Pero bueno, lo importante es que para el sociólogo existen estos tres tipos de legitimación. Aquí vemos, ¿no? La dominación tradicional es aquella que se fundamenta en la tradición o las costumbres, por ejemplo, el gobierno de los reyes. Y aquí tenemos la foto de los príncipes de España. La dominación carismática es aquella en donde un gobernante llega al poder debido a su personalidad o cariño que le tiene la gente, ¿no? Un caso podría ser el de Fidel Castro, otro ejemplo es el del actor Arnold Schwarzenegger, que ya lo mencionamos. Luego tenemos la dominación racional legal, es aquella en la que el gobierno se elige por medio de leyes e instituciones legales, por ejemplo, las democracias donde se hacen elecciones. Ahora, algo importante que viene también en la temática de esta semana es que no basta elegir a un gobernante para que los sujetos puedan vivir en paz y en armonía dentro de una sociedad, pues este mismo gobernante puede terminar usando sus privilegios en el uso de la fuerza para imponer su voluntad a una costa de los ciudadanos. Esto sucedió, por ejemplo, durante la historia de las monarquías, en donde se ejercía un despotismo, el cual se entiende como un gobierno absoluto que no es limitado por ninguna ley. Pero también tenemos numerosos ejemplos. Venezuela es uno de ellos, ¿no? Empieza por la elección democrática de un presidente, que en este caso fue Hugo Chávez, y de repente pues deciden que ellos son la mejor opción y que pues ya para qué se hacen más elecciones, si pues ellos son los mejores, las mejores alternativas posibles, y entonces deciden que pues mejor ya ellos se quedan para siempre en el poder, como en el caso de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchas de esas cosas que son altamente discutibles o altamente polémicas, pero lo que sí es una realidad es que se impone por medio de la fuerza y ya a eso pues no se le puede llamar una democracia. Hay otros ejemplos mucho más radicales, en el caso, por ejemplo, de Hitler, ¿no? Que él, pues, empieza a tener un apoyo del pueblo muy importante. No se podría decir que en un principio fue un dictador, pero terminó siéndolo también, porque a final de cuentas utiliza el tema de la guerra para quedarse en el poder por tiempo indefinido, bueno, hasta, por lo menos hasta que se suicida en el 45, cuando Alemania pierde la guerra, pero bueno, pues si hubiera ganado seguramente seguiría en el poder. En todo caso, lo que vemos es que las dictaduras no son pues un tipo de gobierno que sea deseable, son un tipo de gobierno que beneficia a unas cuantas personas, pero que no beneficia a la mayoría. Y como ustedes verán en el transcurso también de los temas de esta asignatura, pues no hay racionalidad política en las dictaduras, justamente porque no operan en beneficio de una mayoría, sino que se imponen por la fuerza para beneficiar a los grupos que les son pues fieles en un momento determinado, ¿no? Podemos definir a la dictadura como un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad
de promulgar y modificar leyes a su voluntad, ¿no? Aquí estamos hablando de una sola persona que es la ley, ¿no? No está sometida por una constitución, por ejemplo, o por un conjunto de reglas o de leyes, sino que estas personas se asumen como la ley y lo que ellos digan, pues es lo que se tiene que hacer independientemente de si le gusta a la gente o no le gusta, independientemente de si es legal o no es legal, porque al definirse el dictador como la ley, pues no necesita pedir autorización a nadie más, ni tampoco necesita rendir cuentas de lo que haga, ¿no? Finalmente, la gente se tiene que someter por las buenas o por las malas. Esto de una sola persona, desde luego, pues no es exacto. Sí, en general hay un dictador, como lo podemos ver en muchos gobiernos del mundo, actuales incluso, eh, pero realmente pues no se puede hablar de que una sola persona tenga la capacidad de dirigir todo un país o toda una nación, ¿no? Generalmente hay apoyo de grandes grupos que tienen control dentro de ese lugar, de ese estado, y pues esto también complica las cosas, ¿no? Porque muchas veces incluso las dictaduras están apoyadas por una buena parte del pueblo. Como les decía en el caso, por ejemplo, de Hitler, la verdad es que Hitler gozó de una popularidad muy importante casi hasta el final de la guerra, ¿no? Y no estamos hablando de poca gente, o sea, mucha gente apoyaba a Hitler, apoyaba la guerra, apoyaba todo lo que hacía, y pues ahí podemos ver que no todas las dictaduras necesariamente tienen la desaprobación de sus pueblos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet en Chile, pues obviamente había una muy buena parte de la población que estaba en contra de esa dictadura, pero la verdad es que también tenía a grandes sectores de su lado, ¿no? No se puede decir que toda la gente estuviera descontenta con eso. Entonces, bueno, esto es también algo importante para entender que no es que el mundo se divida necesariamente en buenos y malos, sino que a veces hay muchos matices que hay que tomar en cuenta eh, para hacer sobre todo el análisis, ¿no? De cada uno de los casos. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de los casos? ¿Qué es lo que hace que surjan este tipo de gobiernos autoritarios y en qué medida también la gente pues delega en los gobiernos autoritarios muchas de sus responsabilidades pues como copartícipes del gobierno de su país. Esto lo podrán ver en pues en la investigación que hay que hacer para el segundo foro, que es Dictaduras en la Humanidad, donde ustedes tienen que presentar el ejemplo de alguna dictadura y hacer un poquito de análisis de por qué piensan también que surgieron este tipo de gobiernos en ese momento y en ese país en específico. Aquí sí les voy a pedir que no repitan lo que ya dijeron sus compañeros, ¿no? Porque a veces el foro se llena nada más con Hitler, pero la verdad es que hay muchos más dictadores, ¿eh? No crean que les van a faltar. Al contrario, hasta cada uno de ustedes puede elegir uno distinto y van a sobrar. Entonces, no elijan, por favor, a los mismos, ¿no? Si alguien ya eligió a Hitler, ustedes busquen otro dictador. Este, sí, por favor, revisen ahí que no se estén repitiendo. No hablen de lo mismo, por favor. Bueno, de ahí de la dictadura hablamos también acerca de la racionalidad política. ¿Por qué? Porque la racionalidad política surge como un concepto muy importante. Surge como un concepto que es parte de la modernidad y se basa en pensar a la sociedad como una organización
que optimiza recursos de manera más eficaz. Es decir, se refiere a la racionalidad que adoptan sus procesos como norma de funcionamiento, el logro del mayor bienestar para el mayor número posible de habitantes, o en otras palabras, el bien común al mayor número de sujetos. Aquí en la tira cómica podemos ver, dice, ¿alguien sabe qué es eso de racionalidad política? Y dice, el término racionalidad surge cuando se piensa en una organización que optimiza sus recursos de la manera más eficaz, ¿no? Y entonces no le queda claro a este conejito simpático y dice, ¿y eso con qué se come? Y este ser de un solo ojo contesta, calma, la racionalidad política significa adoptar los medios necesarios para que la mayor parte de la población viva con bienestar. Ahora, ojo, ojo con este término de racionalidad política. La racionalidad política no se refiere a que exista, a que existan elecciones o a que haya democracia o a que haya una toma de decisiones pensada. Se refiere únicamente a la administración de los bienes públicos de forma que estos le brinden la mayor cantidad de bienestar a la mayor cantidad de personas. Tampoco se refiere a si hay muchos empresarios o si hay muchas empresas que ganan mucho dinero o tiene el mayor número de ricos un país. No se refiere a nada de eso. Se refiere a si el gobierno hace los movimientos necesarios o instrumenta los medios necesarios para que el bienestar llegue a toda la población. Y cuando me refiero a toda la población, no es a un grupo, no es a mi familia, no es si a mí me dan una tarjeta o si existe la escuela pública en la esquina, sino que realmente haya una sociedad que vive el bienestar, que está progresando, que está avanzando, que está viviendo con las condiciones adecuadas para su desarrollo, ¿no? Si esto no sucede, entonces no hay racionalidad política. Y ojo también porque el término de racionalidad política no es gradual. O sea, ¿existe o no existe? Porque a veces en el foro contestan, es que se está construyendo la racionalidad política. No, eso no existe. O sea, la racionalidad política sí se puede estar construyendo, pero o hay o no hay. Si todavía se está construyendo es que no hay, así de fácil. Si hay es porque el mayor número de personas en una sociedad ya tiene bienestar, ya vive y ya se puede desarrollar de manera óptima. Entonces, cuidado con cómo se entiende el concepto de racionalidad política. No es gradual y sí necesitamos como que tener claro que este concepto, pues sí significa que la gente realmente está viviendo bien y que la gente, no nada más de los que yo conozco, sino que realmente vivimos en una sociedad en la que la gente empieza a prosperar y a vivir bien. Sociedades, por ejemplo, donde hay racionalidad política, serían sociedades como las escandinavas, como Suecia, Noruega, Finlandia, como Suiza, Alemania, etcétera. Ejemplos donde realmente ya no hay racionalidad política es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Donde la desigualdad entre ricos y pobres cada vez es mucho más acentuada, que esto antes no pasaba, pero ahora sí ya pasa, y donde hay una gran, diríamos, una gran depredación, ¿no? De los recursos. O sea, poca gente se queda con la mayoría de los recursos, con la mayoría del dinero, con la mayoría de las oportunidades, y mucha gente se empieza a quedar sin dinero, sin oportunidades, sin medios para desarrollarse. Entonces, pues ahí ustedes hagan la evaluación cuando analicen el caso de México, si hay o no hay una racionalidad política y sobre todo qué faltaría para que si es que no la hay, hubiera, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho ojo con eso.
Eso también nos lleva a la parte del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque desde su dimensión política, el Estado liberal es un Estado de derecho, ya que al afirmar que los individuos poseen libertades que nadie debe de violar, la única misión del Estado es la de garantizar que lo anterior se cumpla, es decir, que nuestros derechos y libertades se respeten. Todos los poderes públicos deben, por ley, respetar dichas libertades que son la exigencia prioritaria de la sociedad. Y aquí es donde viene el tema de la Constitución, ¿ok? Que hay un foro que se llama precisamente el Pacto Social, y el Pacto Social es este pacto del que hablan algunos filósofos, en el cual nosotros cedemos el poder a un gobierno a cambio de que este gobierno garantice que podemos vivir de forma tranquila, ejerciendo nuestras libertades y gozando de derechos. ¿Ok? Entonces, ahí es muy importante que ustedes vean el documental sobre la Constitución política y puedan responder con base en ese documental y lo que dice ese documental a lo que se pregunta en el foro. ¿Ok? Sí es importante que vean el documental, sí es importante que analicen lo que se dice, porque muchas veces respondemos en el foro a la pregunta nada más con lo que surge de pues de nuestras ideas o de nuestra experiencia previa y no necesariamente estamos contestando lo que se está preguntando en el foro, ¿ok? Entonces, mucho cuidado. Ahora, esto también del Estado de Derecho está relacionado con la participación de la sociedad civil en labores del gobierno. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho implica no solo que se respetan nuestras libertades y nuestros derechos humanos, sino que también tenemos nosotros obligaciones, ¿ok? Y estas obligaciones es nuestra participación dentro de las funciones del gobierno. Ahora, aquí suele haber mucha confusión porque creemos que la democracia es ir a votar cada determinado tiempo y olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Eh, y eso la verdad es que no funciona así. Eso en la práctica es muy común, pero la verdad es que en la medida en que los ciudadanos nos desatendemos de participar en la administración y la función pública, también cedemos pues mucha parte de nuestros derechos y dejamos todo en manos de personas que pues muchas veces no responden a nuestras necesidades como ciudadanos. Y eso sucede justamente porque la ciudadanía, o sea, nosotros dejamos de participar, ya no nos importa, vamos a votar, es lo único que hacemos y pues nos olvidamos de participar en cualquier otra cosa. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, las podemos ver mucho en defensa de los derechos humanos, en defensa de los animales, por ejemplo, en gente que está abogando, por ejemplo, por la legalización de la marihuana, gente que aboga por la libertad, por ejemplo, de matrimonio igualitario. Estas son gentes que participan desde la sociedad civil exigiendo cambios y que en muchos, pues en muchos momentos logran realmente influir de una manera importante para que las leyes se modifiquen, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que no se quedan callados, que no se quedan con las manos cruzadas esperando a ver qué día pues un político les hace el favor de tomarlos en cuenta, sino que pues salen a la calle, participan, hacen reuniones, hacen mesas redondas, escriben artículos, hacen videos, y de esa forma empiezan a participar, a hacerse presentes en esta cuestión de pues la participación en el gobierno, ¿no? Entonces, pues una de las características más importantes de estas
agrupaciones de la sociedad civil que son autónomas frente al Estado, es decir, no las patrocina el Estado, no están a favor de ningún partido político, no, no luchan por un candidato o una candidata, sino que tienen muy claro sus objetivos, que son defender una causa específica, ¿no? Tienen una opinión pública independiente, es decir, no repiten lo que dicen los candidatos, no repiten lo que dice el gobierno, no repiten nada más lo que les dicen que tienen que decir, sino que realmente aportan su propio granito de arena a, pues a la discusión que les interesa resolver, ¿no? Eh, Sirven estas organizaciones también para controlar y legitimar el poder político. ¿En qué sentido? En que pues ya no permiten que los gobiernos hagan lo que se les dé la gana, sino que realmente estas sociedades o estas organizaciones sirven para ver si realmente está respondiendo un gobierno a las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Esto, por ejemplo, se pudo ver muy claramente con la cuestión del matrimonio igualitario, por ejemplo, en la Ciudad de México. Que, bueno, aquí cada quien puede tener su opinión al respecto, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero aquí es irrelevante porque lo que nos interesa es que estos grupos realmente, cuando se organizan, cuando participan, pueden tener una influencia muy importante y cambiar incluso las leyes, ¿no? Y presionar a los gobiernos para responder a las necesidades que tiene algún determinado grupo. Entonces, pues bueno, esto también es parte de lo que interesa de las sociedades, de la participación de la sociedad civil. Y aquí también es importante, pues, el asumir las propias responsabilidades, ¿no? Estos grupos tienen que asumir sus propias responsabilidades. Si están exigiendo un determinado cambio, pues también tienen que asumir las consecuencias de lo que están pidiendo en ese determinado cambio. En todo caso, lo que nos importa es que estas organizaciones aportan al concepto de racionalidad política, ya que solo funcionan o solo funciona la racionalidad política cuando se redescubre lo común, lo compartido. Lo público es lo que está a disposición de todos y por eso es lo común. Solo a partir de este elemento funcionará cualquier tipo de racionalidad política contractual, por lo que es menester hacer alusión a los tres principios que legitiman toda racionalidad política. Y aquí esta es la última parte del tema de esta semana, que son los tres principios que legitiman la racionalidad política. El primer principio, y ojo porque esto viene en el examen, es el principio material universal, que dice que el deber de toda política es producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad, en última instancia de la humanidad en el largo plazo. Este es pues un principio de una razón política práctico-material. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, significa que la política tiene que defender los derechos, las libertades y la vida humana. Si no, no sirve para garantizar racionalidad política. Y en realidad, pues no sirve para nada, porque si una determinada ley o una determinada acción política, pues no sirve para preservar los derechos, las libertades y la vida de los ciudadanos, pues entonces, ¿cuál sería la función del gobierno, no? Si asumimos desde el principio que la labor de un gobierno, como lo dijimos desde el principio de esta presentación, que el gobierno surge porque las personas necesitan defenderse primero de los medios externos, ¿no? De la naturaleza, de las catástrofes naturales, de los depredadores, pero después también se tienen que defender de los problemas internos, de la gente que los quiere matar, de la gente que les quiere quitar sus propiedades, etcétera. Entonces el gobierno se establece con una función muy clara. Si el gobierno no puede cumplir con esa función, entonces, ¿cuál sería su función?
¿Para qué serviría entonces ese gobierno dentro de una determinada sociedad? Esto es lo que establece el principio material universal. Por eso dice producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. El siguiente principio es el principio formal discursivo. Dice, el deber de toda política es alcanzar legitimidad formal por la participación pública efectiva, libre y simétrica de los afectados. Esto es, de los ciudadanos autónomos en el ejercicio de una comunidad, de comunicación política intersubjetiva de la soberanía popular. ¿Esto qué significa? Pues simple y sencillamente significa que todos los ciudadanos tenemos derecho a participar y a expresarnos de forma libre para, pues para pedir cuentas al gobierno, para proponer cambios o para simple y sencillamente pues dar nuestra opinión acerca de lo favorable o desfavorable que puede ser una determinada situación actual. Dice, simétrica también, es decir, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades de expresarnos, pues para poder participar dentro de la construcción de una mejor sociedad. Es decir, este principio formal discursivo lo que trata de garantizar es la libertad de expresión y que los ciudadanos seamos escuchados para poder dar nuestra opinión de forma libre y de forma simétrica, es decir, que la opinión de uno en particular no sea mucho más pesada, digamos, o que tenga mucho más valor que la opinión de cualquier otra persona. Obviamente, pues esto no se suele cumplir en la realidad, pero pues es una de las aspiraciones de la racionalidad política. Finalmente tenemos el principio de factibilidad, que dice que el deber de toda política es obrar teniendo en cuenta las condiciones lógicas, empíricas, ecológicas, económicas, sociales, históricas de la posibilidad real de la efectuación concreta. Aquí hablamos de razón política práctico-estratégica. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, que necesitamos participar los ciudadanos dentro de las causas que nos afecten, ¿no? Hace un momento les decía, les hablaba, por ejemplo, de esto del matrimonio igualitario o del derecho al aborto, que pues realmente se debieron estos cambios a las leyes, no solamente a que hubiera políticos que estaban a favor de esto, sino que realmente hubo una participación de los grupos que se organizaron, y estos grupos se organizan justamente desde la sociedad civil. Entonces, ahí vemos ejemplos de que las personas, cuando se organizan, pueden lograr cambios, pero si no se organizan y nada más se quedan con las manos cruzadas o quejándose, pues es muy difícil que realmente tengan alguna influencia. Entonces, esto es justamente lo que nos dice el principio de factibilidad. Hay que participar, pero de acuerdo a los elementos que tenemos a la mano y que podemos construir sobre todo, ¿no? Es decir, para que podamos lograr algo, necesitamos actuar, necesitamos construir puentes, necesitamos construir caminos, porque nadie nos va a venir a regalar eso que necesitamos. Entonces, pues estos son los elementos que tenemos para esta semana. Es una semana con mucha, pues con mucho material, la verdad, ¿no? Tenemos ahí un cuestionario y tenemos 4 foros. De esos 4 foros, los más importantes son los de racionalidad política. El foro de racionalidad política está dividido por equipos. Entonces, les voy a enviar los nombres de los participantes de cada equipo para que puedan hacer una participación. En realidad, lo que tienen que hacer en ese foro es poner su opinión y eventualmente comentar la opinión de alguna compañera o algún compañero que también esté participando en el foro, y ya con eso tenemos suficiente material. Aquí lo más importante es que hayan leído realmente con los contenidos de la plataforma y que realmente puedan dar una opinión pues
que se note que sí tienen conocimiento de lo que se dice ahí sobre la racionalidad política, ¿no? Porque a veces sí se nota que ni siquiera leímos los materiales, que nada más participamos, y pues la verdad es que acuérdense que esos foros sí se califican, entonces sí se tiene que notar que hubo algún pues algún entendimiento de lo que se está mencionando acerca de este concepto importante. El otro foro importante que también se califica es el de necesidades de nuestra comunidad. Es un foro muy sencillo, ahí tenemos que participar hablando acerca de las necesidades de nuestra comunidad y de qué eventualmente podríamos hacer como ciudadanos para intentar resolver estos problemas, ¿no? Obviamente, pues hay problemas de todo tipo, hay problemas chiquitos, hay problemas grandotes, hay problemas que los podría resolver una comunidad organizada, ahora hay problemas que necesitan de una participación muy importante del gobierno. El chiste aquí es pensar de forma teórica qué es lo que se podría hacer, ¿no? No necesariamente que lo vayamos a hacer, pero sí tratar de imaginar qué se podría hacer ante pues problemas de este tipo, ¿no? Y bien, pues recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden localizar en el mensajero de la plataforma o en el correo electrónico, que también viene ahí mi correo en la plataforma. Entonces, quedo muy al pendiente, espero que les haya servido este material y nos vemos la próxima semana ya para finalizar, porque ya es la última semana, la próxima, la unidad 4, y ya terminamos, así que hay que irnos preparando rumbo al examen. Muy bien, pues soy el asesor Luis Cano, me dio mucho gusto enviarles un gran saludo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.